Autores: Alba Filgueira, Alba Cernadas y Sara Viñas. Adelante. Hola, buenos días, soy Sara Viñas y hoy vamos a presentar un estudio que hemos realizado sobre cómo influye la fototerapia en las ondas cerebrales. Hemos dividido nuestro trabajo en varias partes. Una primera introducción, que será lo que yo explique a continuación, mi compañera Alba Filgueira, que explicará lo que es la hipótesis material-método y parte de los resultados de nuestro estudio, y Alba Cernadas, que explicará por último un resumen de los resultados, las conclusiones y la discusión. Bueno, antes de comenzar con los resultados de nuestro estudio, voy a hablar un poco de lo que serían las tres bases teóricas en las que nos apoyamos, que sería la vía visual, la fototerapia y la electroencefalografía. Hay una frase que nos gusta mucho que dice: no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. Y es que es muy importante saber que el proceso de la visión no es un proceso simple, sino que requiere de múltiples factores y además es necesario que haya un buen equilibrio entre la retina y el cerebro. La vía visual la podemos dividir en dos vías: la vía retinogeniculado-cortical, que va a constituir el 80% de las fibras y que va a estar formado principalmente por los ojos, que va a ser nuestro órgano receptor, los fotorreceptores, que van a ser las células receptoras, las células ganglionares, que van a ser las que se encarguen de llevar la información procesada desde la retina al cerebro y que van a conformar el nervio óptico, el quiasma, el cuerpo geniculado, cuyas radiaciones son las que van a sinaptar por la corteza cerebral, que va a ser quien haga consciente la información. La otra vía sería la vía subcortical, que va a constituir el 20% de las fibras restantes, que no van a ir a corteza, sino que van a sinaptar con otros centros que están relacionados con la visión. Dentro de la vía visual es importante destacar un tipo de células y concretamente de la vía subcortical, que son las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Killer descubrió en 1928 que los fotorreceptores no eran las únicas células fotosensibles, y este tipo de células fueron descritas finalmente por Provencio en 1998. Este descubrimiento sentó las bases anatómicas del sistema visual no formador de imágenes como una vía paralela a la vía visual. Dentro de la vía subcortical es muy importante la luz, ya que va a influir en el sistema neuroendocrino, de manera que se va a regular la producción de hormonas, que van a coordinar los ritmos circadianos, la temperatura corporal, la presión arterial, la actividad motora, la reproducción y la función inmune. Vale, la segunda base teórica en la que nos hemos apoyado ha sido la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Bueno, pues es el uso de distintas longitudes de onda de luz visible sobre los ojos de manera no invasiva, con el fin de mejorar el comportamiento, estado de ánimo y una mejora en el rendimiento visual de nuestros pacientes, con una posterior reducción de los síntomas. Requiere de un total de 20 sesiones y además es importante saber que si vamos a realizar este tipo de terapia hay que realizar un examen optométrico completo, un buen diagnóstico y un campo visual funcional pre y post tratamiento. Hay evidencia de que la luz es imprescindible para la vida, y ya se sabe que egipcios, griegos y romanos lo usaban como efecto curativo y preventivo. Fue Spidler en 1920 quien organizó una serie de datos para determinar las respuestas, tanto sistémicas como oculares, a la luz visible y a longitudes de onda específicas. Y a partir de ahí desarrolló una nueva ciencia, que es la que hoy conocemos como Syntonic, que significa encontrar el equilibrio. Llegó a la conclusión de la relación existente entre el sistema autónomo y endocrino. El modelo de Spidler lo que sugiere es dividir las distintas longitudes de onda en tres grupos fundamentales según su función. El color rojo, que va a estimular el sistema nervioso simpático. El color verde, que va a regular, se va a encargar del equilibrio fisiológico. Y el color añil, que va a activar el sistema nervioso parasimpático. Hay que recordar que esta terapia ha sido rechazada durante muchos años, pero en 2002, durante una conferencia de Syntonic, fueron muchos los optometristas que empezaron a interesarse por este tipo de terapia. Spidler lo que hizo fue elegir unas longitudes de onda específicas y les puso nombres de símbolos griegos para evitar hablar de gamas de colores. Nosotras en nuestro estudio hemos utilizado básicamente dos filtros. Uno que sería el alfa-omega,
lo hemos utilizado como estabilizador emocional y que además lo podemos utilizar, por ejemplo, en fatiga emocional, problemas de aprendizaje, cambios de humor, frustración o fatiga adrenal. Y luego el segundo filtro que hemos utilizado es el mu-delta como estabilizador fisiológico, que se usa tras una estimulación con el filtro alfa-omega. Esto es una imagen del instrumental que hemos utilizado para la realización de la terapia. Lo que hay a la izquierda sería la luz que proyectamos sobre los ojos del paciente y las gafas serían los dos filtros que he explicado anteriormente. Vale, y la tercera y última base teórica en la que se apoya nuestro trabajo es la electroencefalografía, que es el registro de la actividad eléctrica cerebral producida por las neuronas, que va a determinar la presencia de cambios funcionales cerebrales y va a generar un espectro de frecuencias y amplitudes en base a las cuales vamos a tener los distintos tipos de ondas. Las ondas cerebrales son la actividad eléctrica a nivel cortical en los puntos adyacentes donde vamos a medir. Las ondas cerebrales se caracterizan por tres características principales: la amplitud, la frecuencia y la localización. Y en función de estas tres características vamos a tener los distintos tipos de onda, que además lo vamos a poder relacionar con los distintos estados de consciencia. Primero tendríamos las ondas beta, que son las ondas cerebrales más pequeñas y más rápidas. Están asociadas a la concentración y a la actividad intelectual. Existen 5 tipos, pero en nuestro trabajo nos hemos centrado sobre todo en la beta 5, que es la que se relaciona con procesar muchas ideas. El segundo tipo serían las ondas alfa, que son más lentas y más grandes, y se asocian con el estado de relajación. El cerebro se encuentra en un estado de reserva y relajado a la espera de responder cuando sea necesario. El siguiente tipo de onda es la onda teta, que va a ser una onda todavía más lenta y se asocia con un estado muy relajado y se activa con la somnolencia. Es muy importante porque influye en la formación de la memoria. Y por último, tendríamos las ondas delta, que son las más lentas de todas y las que mayor amplitud tienen, y están relacionados con el sueño muy profundo. Si encontramos estas ondas fuera de este estado de sueño profundo, puede asociarse con trastornos de aprendizaje y daño cerebral. Y bueno, ahora paso a mi compañera Ana Silveira, que seguirá con la hipótesis del estudio. Vale, buenos días. Continuando con la hipótesis, diremos que con este estudio se pretende analizar de manera objetiva la influencia de la fototerapia sobre las ondas cerebrales. El objetivo principal del estudio es crear una base científica sólida en la que basar los principios de la fototerapia. Nos basamos en la experiencia de diversos optometristas del comportamiento que utilizan la fototerapia como complemento de la terapia visual y afirman haber obtenido una mejora de los pacientes mucho más efectiva. Por ello esperamos encontrar una modificación en las ondas cerebrales. La muestra de nuestro estudio está formada por pacientes y alumnos del Centro de Optometría Internacional. Participaron un total de 11 pacientes, 3 varones y 8 mujeres, y se dividieron en 2 grupos por un proceso de selección aleatoria, formando así el grupo experimental formado por 6 pacientes, 2 varones y 4 mujeres, con una edad media de 27 años, y el grupo control, formado por 5 pacientes, 1 varón y 4 mujeres, con una edad media de 25 años. Lo bueno de nuestro estudio es que contamos con un grupo control que no sabía qué tipo de tratamiento estaba realizando, por lo que eso añade una mayor validez y fiabilidad al estudio. Es importante destacar que 2 de los pacientes acabaron descubriendo antes de finalizar el estudio que formaban parte del grupo control. Por ello decidimos excluirlo, ya que podía modificar los valores hallados. Para la selección de la muestra seguimos un protocolo en el cual se especificaban los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Estos criterios están basados en un examen optométrico previo realizado a todos los pacientes antes del estudio. Entre los criterios de inclusión podemos destacar que la agudeza visual de todos los pacientes sin corrección debía de ser mayor de 0,6 tanto monocular como binocularmente. Y en los criterios de exclusión podemos destacar que los pacientes no podían tener ninguna patología ocular ni problema binocular como ambliopía o supresión. Como he dicho, la evaluación optométrica fue muy importante para la selección de la muestra. Aquí podemos ver los instrumentos utilizados para la evaluación optométrica, así como las pruebas realizadas y su orden de evaluación. Para la recopilación de datos seguimos 3 etapas diferentes. Primero realizamos una primera evaluación electroencefalográfica
y después aplicamos tratamientos diferentes al grupo experimental y al grupo control. Al grupo experimental se le aplicó fototerapia durante 5 días, 10 minutos al día con el filtro alfa-omega y con el filtro mu-delta. Y al grupo control se le hizo un tratamiento placebo. Se le mandó realizar un ejercicio de relajación ocular que consistía en mirar 1 minuto de lejos y un minuto de cerca, así un total de 10 minutos al día durante 5 días. Tras esos 5 días se repitió el electroencefalograma y le pasamos a todos los pacientes un cuestionario conductual para valorar si había cambios conductuales y anímicos tras el tratamiento. Aquí tenemos una imagen del instrumental utilizado para la medición de las ondas cerebrales. Para la evaluación electroencefalográfica seguimos el sistema internacional 1020, que es un método estandarizado que describe la colocación de los electrodos sobre el cuero cabelludo. La posición de estos electrodos está definida por una letra y un número. Se definen 5 letras: F frontal, T temporal, T central, P parietal y O occipital. Los números pares se refieren al hemisferio derecho y los números impares al hemisferio izquierdo. Seguimos este método unido al software Biograph Infinity. El protocolo que seguimos con todos los pacientes fue el siguiente. En primer lugar, todos los pacientes tuvieron que firmar un consentimiento informado en el cual se explicaba detalladamente el estudio. Después situamos al paciente sentado a 1,30 m de una pantalla blanca. Se le retira cualquier material metálico, así como el teléfono móvil. Se limpian los lóbulos de ambas orejas con gel exfoliante y se coloca una toma de tierra en cada oreja con gel conductor. Para el resto de puntos de registro se sigue el mismo procedimiento. Se limpia cada punto con se limpia el cuero cabelludo con gel exfoliante, se coloca el electrodo untado con gel conductor para que se acople perfectamente y cada vez que se modifica la posición del electrodo hay que testar la impedancia, que debe ser menor de 5 kiloohmios para que la medida sea segura. Cada medida tiene una duración de 2 minutos. Como he dicho anteriormente, este procedimiento se sigue en la toma de medidas de antes del tratamiento y en la de después del tratamiento. Y es importante destacar que el profesional encargado de realizar las electroencefalografías desconocía qué pacientes pertenecían al grupo experimental y qué pacientes pertenecían al grupo control. Tras explicar el material y el método, vamos a proceder a exponer los resultados obtenidos. Los resultados son presentados de forma individual siguiendo la siguiente metodología. Gráfica antero-posterior, en la que se relacionan los puntos frontal, central y parietal. Gráfica de los puntos F3 y F4, con y sin tarea, es decir, los puntos frontal izquierdo y frontal derecho. Gráfica de simetría O1 y O2, es decir, gráfica de simetría entre puntos occipitales. Estas 3 gráficas se van a comparar la de antes del tratamiento con la de después del tratamiento y se analiza específicamente los valores de las ondas alfa y las ondas beta. Y por último, gráfica de asimetrías entre los hemisferios, que también se valorará la gráfica antes del tratamiento con la de después del tratamiento. Esta metodología de los resultados la seguimos con todos los pacientes, pero solamente vamos a exponer las gráficas del paciente 1 que realizó el tratamiento comparándolos con la gráfica del paciente 2 que no realizó tratamiento con fototerapia, porque si lo exponemos todos los casos individualmente sería muy larga la presentación. Entonces, en la gráfica antero-posterior se representa en azul el punto frontal, en naranja el punto central y en gris el punto parietal. Se debería observar un incremento de las ondas alfa y beta conforme avanza el eje antero-posterior de frontal a parietal. En el paciente 1 podemos observar que antes del tratamiento la relación entre estos 3 puntos era desequilibrada, tanto en alfa como en beta. Sin embargo, tras el tratamiento, esta relación entre los 3 puntos es más equilibrada. En el paciente 2 que no realizó el tratamiento, no observamos cambios significativos. Los valores de alfa sufren un pequeño desequilibrio, pero los de beta se mantienen. En la gráfica de los puntos frontales, la línea azul representa las ondas del paciente cuando no realiza ninguna tarea, mientras que la naranja y la gris representa las ondas del paciente cuando está leyendo o calculando. Cuando se lee o se calcula, se debería observar un aumento de las ondas beta, que hemos dicho que son las ondas de la concentración, en comparación a cuando no se realiza ningún tipo de tarea. En el paciente 1 se observa que antes del tratamiento hay un descenso de las ondas beta, no se activan ni con el cálculo ni con la lectura. Sin embargo, tras el tratamiento, beta aumenta en las tareas de cálculo y lectura, lo que es un cambio positivo.
Este cambio corresponde con un incremento de los recursos cerebrales empleados para una tarea cognitiva. Por el contrario, en el paciente 2 se observa un claro descenso en beta tanto antes del tratamiento como después del tratamiento. Esto es algo negativo y no hay mejoría tras el tratamiento. En la simetría entre occipitales se debería observar que la línea amarilla que representa el occipital izquierdo y la línea verde que representa el occipital derecho deberían de ser lo más simétricas y parecidas posibles. Podemos observar que en el paciente 1 antes del tratamiento las dos líneas son muy asimétricas, tanto en las ondas alfa como en las ondas beta. Sin embargo, tras el tratamiento ambas líneas se igualan mucho, por lo que mejora la simetría, lo cual es un cambio positivo. En el paciente 2 que no recibió el tratamiento con fototerapia, antes del tratamiento no tiene una buena simetría, ni en alfa ni en beta, y sigue igual después del tratamiento. En el paciente 1 se encuentra que la simetría entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho mejora después del tratamiento en todas las localizaciones, mientras que la simetría entre hemisferios en el paciente 2 que no realizó el tratamiento con fototerapia no representa cambios significativos. Por lo tanto, podemos decir que el paciente 1 tratado con fototerapia se encuentra más activado, presenta una mayor respuesta beta y mayor simetría entre hemisferios, mientras que el paciente 2 mantiene su incorrecto estado de las ondas tras el tratamiento, es decir, no hay cambios significativos. Y ahora le paso a mi compañera Alba Cernadas para que continúe explicando el resumen de los resultados. Pues continuando con el resumen de los resultados, el resumen de los resultados encefalográficos, vemos que se producen en los pacientes no tratados, todos ellos no presentaron ningún tipo de cambio, mientras que de los pacientes que sí recibieron el tratamiento de fototerapia, 5 de ellos presentaron cambios encefalográficos después del tratamiento, mientras que 1 de ellos no. En cuanto a los cambios conductuales basados en el cuestionario post-tratamiento, vemos que en los pacientes que no recibieron el tratamiento de fototerapia, todos ellos no presentaron ningún tipo de cambio, mientras que los pacientes tratados, 3 de ellos sufrieron cambios conductuales post-tratamiento, mientras que los otros 3 no. Como conclusiones, en base a los análisis electroencefalográficos, vemos que el 83,33% de los pacientes tratados con la fototerapia muestran una mejoría que tiende al equilibrio cerebral, yendo en 2 líneas generales, o bien hacia la relajación o bien hacia la activación cerebral, en dependencia de cómo se encontraran sus ondas cerebrales antes del tratamiento. Por lo tanto, decimos que se cumple con la hipótesis. El 16,67% de los pacientes restantes que tuvieron el tratamiento de fototerapia no muestran ningún tipo de mejoría, pero esto puede ser debido a que partíamos de unos valores pretratamientos muy equilibrados. Por lo tanto, la fototerapia lo que hizo fue mantener el equilibrio entre los hemisferios, lo que volvemos a decir que se cumple con la hipótesis. El 100% de los pacientes que no fueron tratados con la fototerapia no sufrió ningún tipo de cambio, por lo tanto, se vuelve a cumplir con la hipótesis. En resumen, objetivamente, la fototerapia ha modificado las ondas cerebrales en un 83,33% de los pacientes que fueron tratados con la fototerapia, mientras que las ondas cerebrales no fueron modificadas en ningún paciente que no recibió el tratamiento. En base a los análisis conductuales, observamos que el 50% de los pacientes que fueron tratados con la fototerapia tuvo una mejoría, mientras que el 50% restante no tuvo ningún tipo de cambio. El 100% de los pacientes que no fueron tratados con la fototerapia no tuvieron ningún tipo de mejoría. Por lo tanto, como resumen, subjetivamente la fototerapia produce cambios conductuales en el 50% de los pacientes que recibieron el tratamiento de la fototerapia y no se produjo ningún tipo de cambio en ningún paciente que no fue tratado con fototerapia. Para terminar, existen ciertos aspectos de nuestro estudio que han sido condicionantes a la hora de los resultados finales y creemos que se podrían haber mejorado. Uno de ellos es que la muestra de 11 pacientes
dividida en 2 grupos es demasiado escasa. Y como explicamos anteriormente, 2 de ellos se quedaron excluidos del grupo control, por lo tanto se quedó la muestra reducida a 9 pacientes. El número de sesiones debería de haber sido mayor, y lo ideal son 20 en vez de 5, ya que es lo estipulado en un tratamiento de fototerapia. Y aunque es evidente esa mejoría que se produjo en los pacientes que fueron tratados con la fototerapia, hay que tener en cuenta que esa mejoría fue en 2 líneas, o bien hacia la relajación o bien hacia la activación cerebral. Y esto puede ser debido a que los resultados electroencefalográficos antes del tratamiento eran muy heterogéneos. Por lo tanto, creemos conveniente que se puedan aislar algún tipo de variable para poder hacer un análisis estadístico. Cabe destacar en nuestro estudio que uno de los factores determinantes fueron los filtros que utilizamos, que son unos filtros estabilizadores, tanto emocionales como fisiológicos, y que tienden al equilibrio cerebral, como vimos en los resultados. Y para terminar, se podía plantear un posible estudio posterior en el que los pacientes presentasen una asimetría marcada entre O1 y O2, es decir, entre el occipital izquierdo y el occipital derecho, que pueden estar relacionados con la apatía o con la depresión. Y valorarlo como lo hemos hecho nosotras, tanto subjetivamente, con test conductuales, como objetivamente a través de una electroencefalografía. Y ver cuáles son los cambios que se producen con esos filtros estabilizantes durante las 20 sesiones. Bueno, queríamos daros las gracias por venir, en concreto a Pilar y a José, que son nuestros tutores del trabajo, que nos estuvieron siempre ayudando y apoyando, a nuestras familias, que sin ellos no estaríamos aquí, a nuestras compañeras y Fran, por este gran año, y en general todo el COI, a los profesores, y a Mari José por darnos esta oportunidad y enseñarnos tanto. Muchas gracias.